Buenos días a todos, bienvenidos a la segunda parte de nuestra clase sobre zoonosis. Mi nombre es Mariana Mazó y en esta oportunidad nos enfocaremos en la leptospirosis y la citacosis. La leptospirosis es una zoonosis bacteriana de distribución mundial producida por espiroquetas del género Leptospira, siendo la especie Leptospira interrogans el agente etiológico principal. Su importancia médica radica en su distribución mundial, con una mayor prevalencia en las zonas tropicales y subtropicales, y áreas urbanas con un saneamiento deficiente. Es fundamental remarcar que afecta tanto a animales salvajes como domésticos y que el humano se infecta al entrar en contacto directo o indirecto con ellos. Clínicamente suele manifestarse como un cuadro febril generalmente leve, pero que puede evolucionar hacia la insuficiencia hepática o renal. En cuanto a su epidemiología, los reservorios son sumamente variados. Como pueden ver en la imagen, incluimos roedores, perros y ganado vacuno o porcino, entre otros. Los reservorios más importantes son las ratas y las vacas. ¿Por qué son tan importantes las vacas y ratas? Porque su orina alcalina favorece la supervivencia de la bacteria, de tal forma que se sabe, por ejemplo, que en 1 mililitro de orina de vaca se pueden contener hasta 100 millones de microorganismos. Como el hombre tiene una orina relativamente ácida para la bacteria, se considera un mal reservorio. La excreción de la bacteria en la orina de los reservorios puede ocurrir por periodos prolongados y contaminar el ambiente. La transmisión ocurre principalmente por contacto de la piel o mucosas con agua o suelos contaminados. El agua dulce, contaminada con orina de animales infectados, es el vehículo más común de transmisión de este microorganismo y es una fuente importante de epidemias en nadadores y campesinos. Las aguas estancadas, con contaminación alta, son desfavorables para que sobreviva la bacteria. Bajo condiciones favorables, el microorganismo puede sobrevivir en el agua hasta 180 días. En cuanto al suelo, que también es un vehículo importante de su transmisión, algunos trabajos demostraron que el microorganismo sobrevive hasta 15 días en suelos húmedos con orina. El pH alcalino de la orina de los animales favorece la supervivencia de la bacteria. La bacteria permanece en el hospedador por semanas o meses, y en el caso de los roedores, recordemos que en las ratas no produce enfermedad, pueden reproducirse y ser eliminadas durante toda la vida. En las vacas produce abortos. Una vez que es excretada viva por el hospedador, sobrevive por semanas o meses en el agua y en el suelo. Tanto los animales adquieren la infección principalmente por contacto directo con agua contaminada, desde donde penetra en el cuerpo a través de erosiones o cortes en la piel o a través de las mucosas de ojos, nariz y boca. También se puede contraer la enfermedad por contacto directo con sangre, tejidos, órganos y orina de animales infectados. Aunque es infrecuente, es posible infectarse al ingerir agua o alimentos contaminados. La transmisión de persona a persona es extremadamente rara. La entrada de la bacteria se produce a través de lesiones cutáneas a veces imperceptibles, la conjuntiva o la mucosa nasal. En el humano, la bacteria sigue un ciclo similar al que realiza en los otros hospedadores. Penetra el cuerpo, se disemina por la sangre atacando diversos órganos y se elimina por la orina. El tiempo de incubación, es decir, desde que la bacteria penetra el cuerpo hasta que aparecen los primeros síntomas, va de 2 días a 4 semanas. La mayoría de los casos corresponde a adultos jóvenes de entre 20 a 40 años, con más frecuencia en hombres que en mujeres. Como dijimos, es una zoonosis de distribución mundial de mayor prevalencia en zonas tropicales y subtropicales que afecta a muchos animales domésticos y salvajes. Se puede presentar tanto en zonas rurales como urbanas. Sin embargo, la exposición ocupacional de veterinarios, criadores de animales, agricultores y la exposición recreacional, excursionistas, exploradores, hacen más probable la infección. En nuestro país, la leptospirosis es un evento de notificación obligatoria. Observando el gráfico de barras, según el Boletín Oficial Epidemiológico Nacional, notamos que tras un descenso durante los años de la pandemia, en 2020-2021, los casos han mostrado una tendencia al alza de 2022. Si miramos el mapa, las tasas más altas de casos confirmados cada 100.000 habitantes se concentran recientemente en las provincias de La Pampa, Neuquén, Santa Fe, Entre Ríos y Misiones. La especie Leptospira interrogans presenta morfología de espiroqueta. Son aerobias y crecen lentamente en medios de cultivo semisólidos enriquecidos. Al ser tan finas, solo se visualizan por microscopía de fondo oscuro o por inmunofluorescencia, como se aprecia en las microfotografías. Aunque no se vea por Gram, Leptospira interrogans tiene una estructura tipo Gram negativa. El antígeno dominante en la superficie es el LPS, es muy inmunogénico y es el responsable de la especificidad de serovariedades, aunque es menos tóxico que el LPS de otras Gram negativas. Algunas proteínas de membrana están expuestas en la superficie, como por ejemplo OMP-L1,
mientras que otras no. Leptospira interrogans regula la expresión de proteínas en respuesta a estímulos externos, por los que muchas de las proteínas de membrana a veces están expuestas y otras veces no. Tanto OMP-L1 y LIP-L32 son, junto con el LPS, los principales antígenos y son la base del diagnóstico serológico llamado MAT. Otras bacterias espiroquetas de importancia médica son Treponema pallidum, que es el agente etiológico de la sífilis, quien también posee una estructura fina, por lo que no es visible al microscopio óptico por tinción de Gram, y Borrelia burgdorferi, el agente etiológico de la enfermedad de Lyme, que posee una estructura más gruesa y puede observarse al microscopio óptico por tinción de Gram. La patogenia de esta enfermedad es típicamente bifásica. La primera fase es la aguda o septicémica, que dura la primera semana. Aquí la bacteria ingresa a través de las lesiones cutáneas a veces imperceptibles, la conjuntiva o la mucosa nasal. La mayoría de las infecciones pueden ser subclínicas, aunque pueden detectarse serológicamente. Penetra el cuerpo, se disemina por la sangre, es decir, se produce leptospiremia, atacando diversos órganos del cuerpo. La enfermedad se presenta en forma brusca, con síntomas similares a los de la gripe: fiebre, dolor de cabeza, mialgia, principalmente de pantorrillas y región lumbar, malestar general o postración e inyección conjuntival. La segunda fase o fase inmune ocurre a partir de la segunda semana. En general, la enfermedad puede tener 3 tipos de evolución. Una enfermedad benigna que cura en 4 a 6 días, que es la forma gripal, o bien una enfermedad que parece curar espontáneamente pero que remite con aparición de alguno de los síndromes característicos, o una enfermedad que cursa sin que aparezca una aparente remisión, en la que aparece directamente alguno de los siguientes síndromes de esta fase inmune: ictericia o hígado séptico, meningitis con líquido cefalorraquídeo claro, nefropatía, leptospiruria, neumonía atípica o manifestaciones hemorrágicas. La enfermedad se reconoce por la aparición de una vasculitis en cuya patogénesis parecen estar involucrados complejos inmunes y una símil endotoxina. Una forma grave es el síndrome de Weil, que se presenta con una extensa vasculitis, compromiso hepático severo con ictericia, daño renal severo y erupción cutánea hemorrágica, que, sin tratamiento, alcanza una mortalidad del 10%. Para el diagnóstico, lo más importante es una anamnesis exhaustiva que identifique antecedentes de exposición y datos epidemiológicos relevantes, ya que la clínica suele confundirse con otras patologías. En caso de sospecha de leptospirosis, se realizan aislamiento bacteriológico y/o estudios moleculares y serológicos. Durante la primera semana de evolución, Leptospira interrogans puede recuperarse de sangre y de líquido cefalorraquídeo y más tarde de orina si la muestra se procesa lo suficientemente rápido. Los anticuerpos antileptospira interrogans alcanzan títulos detectables al cabo de la primera semana de evolución y alcanzan los títulos máximos a los 30 días. La respuesta primaria de tipo IgM e IgG es puesta en evidencia por el MAT, método que veremos a continuación, siendo una constante que se dé el fenómeno de coaglutinación, es decir, la aglutinación simultánea de varios serobares. Esta coaglutinación se debe al complejo mosaico de superficie de los distintos serobares del género Leptospira. Este fenómeno no aparece en la etapa de convalescencia de la infección. La prueba debe incluir la mayor cantidad de serogrupos que se reconocen en la región. Para el diagnóstico de la enfermedad debe demostrarse la conversión serológica en muestras pareadas. Un aumento de 4 veces en el título de anticuerpos aporta al diagnóstico de certeza. En cuanto a la microscopía de campo oscuro, esta no suele utilizarse, ya que requiere de un microscopio disponible, es operador dependiente, tiene baja sensibilidad y requiere de un análisis inmediato debido a que se necesita a la bacteria viable para observar su movimiento característico. En cuanto a los métodos indirectos, el test de microaglutinación o MAT determina los anticuerpos aglutinantes, IgM o IgG, en suero mediante la mezcla de varias diluciones de este con bacterias vivas o muertas, formolizadas. Los anticuerpos anti-Leptospira interrogans alcanzan títulos detectables al cabo de la primera semana de evolución y alcanzan los títulos máximos a los 30 días. Es considerada la técnica gold standard.
Posee una sensibilidad del 92% y una especificidad del 95%. Es específico de 0 grupo y de 0 bar. Puede presentar falsos negativos durante la fase temprana de la infección y durante un tratamiento antibiótico. El ELISA es muy sensible y específica y solo detecta anticuerpos género específico. Puede ser usada en estudios epidemiológicos. En cuanto a las medidas de prevención y profilaxis, la prevención se divide según el ámbito. En las zonas urbanas es vital combatir los roedores y evitar el contacto con aguas estancadas. En el ámbito rural es indispensable el uso de calzado y guantes para las tareas de campo, además de la vacunación de perros y del ganado. Es fundamental recalcar que actualmente no existe una vacuna de uso humano para prevenir la leptospirosis. Pasemos ahora a la segunda parte de la clase para hablar de citacosis. La citacosis es una zoonosis aguda producida por Chlamydia psittaci. Se transmite principalmente a través de aves citácidas como los loros y cotorras, aunque también afecta a otras aves domésticas. El espectro clínico es muy amplio, desde cuadros leves, similares a una gripe, hasta neumonías fulminantes. El tratamiento antibiótico oportuno es eficaz y permite evitar complicaciones como la neumonía. Con un tratamiento antibiótico adecuado, raras veces, es decir, en menos de 1 de cada 100 casos, la citacosis provoca la muerte. En cuanto a las vías de transmisión y los reservorios, la citacosis se transmite por inhalación de aerosoles contaminados con heces o secreciones secas de aves infectadas o por contacto con excreciones o secreciones de aves infectadas o plumas de estas. La transmisión ocasional interhumana es rara. La citacosis puede aparecer como una enfermedad ocupacional en individuos que se ponen en contacto con aves enfermas, ya sean mascotas o aves de exposición, y que no han sido sometidas a los controles sanitarios correspondientes. La enfermedad fue inicialmente descrita en loros y cotorras, pero luego se comprobó que existía en muchas especies aviarias. La enfermedad generalmente permanece latente en el ave hospedadora, pero se activa por el estrés del cautiverio o del transporte animal y comienza a excretar a Chlamydia psittaci en grandes cantidades. Los casos de citacosis son esporádicos y los brotes se dan en criaderos y tiendas de mascota. Posee una mayor incidencia en trabajadores avícolas. Puede estar subdiagnosticada por una presentación atípica. Es una enfermedad de distribución mundial y en 2024 la OMS informó un aumento en el número de los casos de citacosis. En nuestro país es de notificación obligatoria. En el gráfico de barra podemos observar los casos confirmados en azul y los probables en lila en Argentina en el periodo que va desde 2019 a 2024, observándose un incremento notorio en este periodo de tiempo. Y en la figura lo que observamos es un mapa de la incidencia acumulada de los casos confirmados de citacosis en Argentina durante 2019-2024. Se destaca la provincia de Entre Ríos, con la tasa de incidencia cada 100.000 habitantes más elevada, seguida por las provincias de La Pampa, Santa Fe, San Luis, San Juan y Jujuy. Chlamydia psittaci es una bacteria no gram intracelular obligada. Es resistente a la desecación y puede permanecer viable varias semanas en secreciones secas o material contaminado. Es una bacteria pequeña que experimenta una serie de cambios morfológicos durante su ciclo de replicación. Las dos formas extremas en que se presenta son los cuerpos elementales y los cuerpos reticulados. El cuerpo elemental es la mínima unidad infectante, metabólicamente inactiva y tiene la capacidad de sobrevivir fuera de las células del hospedador. Es un cuerpo denso, esférico, de 0.2 a 0.4 micrones de diámetro, rodeado de una envoltura celular rígida trilaminar. Una característica es que esta envoltura celular no contiene peptidoglicano. El frágil cuerpo reticulado tiene un diámetro menor a 1 micrón, tiene una localización intracelular, es metabólicamente activa y constituye la forma replicativa. En la figura se observa el ciclo de vida intracelular de Chlamydia. El cuerpo elemental no consume energía, no sintetiza proteínas y no puede dividirse. Se adhiere a receptores ubicados sobre la superficie celular. Si bien se sabe que la endocitosis está mediada por clatrina, las adhesinas bacterianas no se conocen. Ya sea por este mecanismo o por pinocitosis sin intervención de clatrina, se forma una vacuola endocítica en la que se aloja el cuerpo elemental.
Luego, el cuerpo elemental se reorganiza y forma por un periodo de 1 a 8 horas el cuerpo reticulado. A expensas del ATP sintetizado por la célula invadida, los cuerpos reticulados se dividen por fisión binaria dentro de esta vacuola. Las nuevas bacterias formadas finalmente ocupan un gran volumen en la célula infectada y forman un cuerpo de inclusión, propio de las infecciones por clamidia. Después de 24 a 72 horas, los cuerpos reticulados se organizan y condensan para formar 100 o más cuerpos elementales, que tienen la capacidad de infectar otras células cuando son liberados. Los nuevos cuerpos elementales pueden salir de la célula infectada por extrusión de un cuerpo de inclusión, por un proceso que se parece a una exocitosis o directamente por estallido de la célula hospedadora. La enfermedad se adquiere por inhalación de secreciones respiratorias de individuos infectados o de polvo de deyecciones secas de aves infectadas a través de las vías respiratorias, alcanza las células del sistema mononuclear fagocítico, donde prolifera y se disemina por todo el organismo, afectando fundamentalmente el pulmón por vía hematógena, y este camino indirecto explica el periodo de incubación relativamente largo de la enfermedad, que es de entre 7 a 14 días. Produce daño directo por la lisis celular y por la respuesta inflamatoria del hospedero, con liberación de citoquinas y neumonitis intersticial. La manifestación pulmonar principal es una neumonía atípica con infiltrado inflamatorio y compromiso respiratorio variable. Los factores asociados a la gravedad son alta carga bacteriana, retraso en el diagnóstico, edad avanzada, inmunosupresión o comorbilidades cardiopulmonares. Las complicaciones en los casos graves comprenden insuficiencia respiratoria, hepatitis, miocarditis, encefalitis, sepsis y falla multiorgánica. Para el diagnóstico se requiere una alta sospecha epidemiológica, es decir, de contacto con aves, y en cuanto a la presentación clínica, esta se suele confundir con la de otras enfermedades. Por eso es muy importante realizar una adecuada anamnesis para detectar estos antecedentes de exposición y otros datos epidemiológicos relevantes. En la figura ubicada hacia la izquierda observamos que en general las infecciones sintomáticas se presentan como no complicadas, con síntomas leves, baja gravedad y con un desenlace favorable para el paciente en unas 5 semanas después de la infección. Por otro lado, en la figura de la derecha vemos que con una menor frecuencia los pacientes pueden presentar una infección grave con una recuperación favorable más prolongada o con la muerte. En caso de sospecha de citacosis, se realizan aislamientos bacteriológicos y/o estudios moleculares y serológicos. Las muestras de elección para el diagnóstico de citacosis son el esputo, el aspirado nasofaringeo, aspirado traqueal, lavado broncoalveolar o sangre. Las muestras deben mantenerse refrigeradas y procesarse en no más de 72 horas. Dado que se trata de un microorganismo intracelular, puede aislarse la bacteria de sangre y de esputo durante la fase aguda de la enfermedad, pero solo en laboratorios de referencia. La muestra debe transportarse en un medio especial para clamidias. La técnica de cultivo celular detecta solo cuerpos elementales viables e infecciosos. El cultivo se realiza por inoculación de muestras en monocapas de cultivo celular. Las inclusiones son visualizadas con anticuerpos específicos marcados fluorescentemente. En cuanto al diagnóstico molecular, se realiza por PCR a partir de muestras como esputo, aspirado nasofaringeo, aspirado traqueal, lavado broncoalveolar o sangre. Se deben mantener y enviar refrigerados en no más de 72 horas. Los estudios serológicos se realizan por inmunofluorescencia indirecta a partir de 2 muestras de sangre, una en la fase aguda y la segunda muestra en la fase convaleciente, con al menos 21 días de diferencia entre sí. Esto se realiza con fines epidemiológicos. En el caso en que se trate de un paciente con neumonía aguda de la comunidad grave, donde se hayan descartado neumonías típicas producidas por los patógenos bacterianos como Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Staphylococcus aureus, otros bacilos gram negativos, y se tenga alta sospecha, según marcadores bioquímicos, clínicos y antecedentes epidemiológicos, de citacosis, el diagnóstico de laboratorio con las metodologías propuestas no puede ser resuelto
caso en la propia institución o jurisdicción, se deben enviar las muestras, según la sospecha de la patología, al servicio de bacteriología del Malbrán. Finalmente, para prevenir la citacosis en humanos, debemos enfatizar el lavado de manos tras tocar aves y el uso de protección como mascarilla y guantes al limpiar sus jaulas. Es crucial realizar una limpieza húmeda para evitar que el polvo circule. Para los animales se debe evitar el hacinamiento y el estrés. Al igual que en la leptospirosis, no hay vacuna de uso humano. Para finalizar, en esta clase vimos dos zoonosis de importancia médica y epidemiológica, la leptospirosis y la citacosis. Son causadas por bacterias no Gram y favorecidas por la interacción entre humanos, animales y el ambiente. Esto es especialmente relevante en contextos urbanos con un saneamiento deficiente, actividades laborales o recreativas de riesgo o contacto estrecho con los animales reservorio. También vimos que Leptospira interrogans es una espiroqueta cuyo principal reservorio son los roedores y otros mamíferos, mientras que Chlamydia psittaci es una bacteria intracelular obligada transmitida por aves. Ambas pueden producir cuadros clínicos inespecíficos y potencialmente graves. Por eso, uno de los conceptos más importantes de la clase es que el diagnóstico no depende solamente del laboratorio, sino también de una adecuada anamnesis, y que los antecedentes epidemiológicos son fundamentales para orientar qué muestras tomar y qué métodos diagnósticos utilizar. Finalmente, recuerden que en ambas enfermedades la prevención sigue siendo la principal herramienta de control mediante medidas higiénico-sanitarias, control de reservorios y reducción de la exposición ambiental, ya que actualmente no existen vacunas de uso humano. Con esto finalizamos el tema de zoonosis bacterianas. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.